datos. No es lo mismo un millennial fashionista que llamamos nosotros a una persona de 50 años que le interesa la jardinería. Nuestra principal estrategia pasa por eso, ¿no? Por coger todo ese inventario y ser capaces de ofrecer relevancia a cada usuario el inventario que es más relevante para ellos. Óscar, no sé si tú quieres compartir algo. Hola, la verdad que está abordando su proceso de transformación digital, yo creo que en dos ámbitos. Por un lado, aplicando a metodologías ágiles. De hecho, yo y mis compañeros que están hoy aquí trabajamos en la tribu digital, nos organizamos de una determinada manera con nuestros chapters, nuestros squad, y nos dividimos en... Cada squad trabaja todo el ciclo de vida del usuario en cada momento para definir qué acciones o qué medidas hay que tomar para impactar esa fase del ciclo de vida. Y por otra, hay un proceso muy importante en la compañía de concienciación, de recopilar datos de clientes, de nuestros usuarios y de centralizarlos en un único silo para poder luego compartirlos con el resto de empresas, el resto de los departamentos de la compañía. Entonces ahora está en un momento ahora mismo de cambio muy importante y muy consolidado y dirigido desde la dirección, que al fin estos proyectos de transformación digital, si no hay apoyo desde la dirección, no podrían funcionar ni llevarse a cabo. Perfecto. Pues si os parece pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Hoy en día, y entiendo que tanto vosotros como todos los aquí presentes estaréis de acuerdo conmigo, en que cada vez más toma mucho mayor auge el concepto de Big Data, ¿no? Sin embargo, creo que también todos los que hemos trabajado con datos somos conscientes de que los datos por sí solos no son suficientes, ¿no? Y en este sentido lo que sí nos gustaría saber es qué otros elementos son necesarios, ¿no? Yo pondría sobre la mesa dos, ¿no? Que de hecho se han hablado anteriormente, antes lo comentaba Verónica, hablaba sobre los silos, ¿no? Los silos de los datos en ciertas áreas o departamentales, cómo influyen, ¿no? Y qué tan necesarios realmente son destruir esos hilos. Y el otro son, ¿no? Las capacidades en cuanto a los perfiles. De hecho, ahí hablaba un poco también Jesús, ¿no? Cuando creaba el Creatífico, que de hecho eso ha hecho que todos los que estamos en este panel ahora mismo somos gente de negocio que está vinculada a los datos, pero no somos ingenieros, no somos data scientists. Sin embargo, sí que es verdad que hemos visto una evolución y hemos tenido que adaptarnos y evolucionar a esos conceptos, ¿no? Y a entender y a hablar con nuestros data scientists, nuestros ingenieros, y a hacer, digamos, una evolución de esas capacidades. Pero, por supuesto, poner sobre la mesa cualquier otro elemento que, según vuestra experiencia, habéis identificado. Bueno, por nuestra parte, por ejemplo, uno de los hilos que siempre habíamos tenido es el tema de traquear todo el tráfico que reciben nuestros sites, ¿no? Y de que todas las personas o todos los equipos que tengan relación con tratar tráfico tuvieran en cuenta que todo se tiene que medir, que eso es algo que parece muy sencillo, pero que creo que todos hemos luchado durante años para conseguirlo. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso sí que es cierto que nos pasaba mucho que cuando empezábamos un diseño de una nueva web, normalmente la parte de analítica siempre era como lo último que se tenía en cuenta para salir a producción, ¿no? No sé si esto lo habéis vivido, pero en nuestro caso sí que lo hemos vivido. Y creo que eso sí que es algo que está cambiando, que ya se están dando la vuelta a las cosas y que ya todo el mundo es consciente de que hay que medir y de que además una vez estés en producción son los primeros que te piden datos para ver cómo está funcionando lo que han sacado. Entonces yo creo que sí que es importante el hecho de que desde el negocio también nos hayamos reciclado para entender la importancia de la analítica y que además desde la parte de IT también han tenido que un poco pasar hacia el otro lado y comprendernos, ¿no? Lo importante que es para el negocio tener datos para tomar decisiones. En nuestro caso, la realidad es que en muchas ocasiones nosotros tenemos exceso de datos. Es decir, la verdad es que los dashboards que veíamos antes en la pantalla, nosotros tenemos muchísima información. El problema al que nosotros nos enfrentábamos, sobre todo cuando yo llevo en eBay 4 años y pico, es cómo manejar todos esos datos. Al final, yo creo que tiene mucho que ver con el cambio también de roles, ¿no? Todas las empresas necesitan gente que le ponga un poco de sentido a todos esos datos que estamos manejando. Tener claras las estrategias, coger esos datos y un poco marcar la dirección y decir estos datos me valen, estos, o sea, tengo demasiados, ¿qué de verdad me sirve? ¿Cuál es mi KPI? ¿Hacia dónde quiero enfocarme?
Y recuerdo a alguien que siempre decía, al final yo creo que el reto de esta era es transformar los datos en insights que además luego sean accionables para poder tomar decisiones y que tengan un impacto. Entonces yo para mí ese es el reto fundamental al que nos enfrentamos. Pues nosotros estamos en una situación parecida a la que cuenta Maite. Muchas veces se suben cosas a producción, no se ha involucrado el equipo de edición y tenemos que trabajar contra corriente para conseguirlo. Es verdad que es una empresa muy grande, que cuesta encontrar los stakeholders, convencerles, intentar involucrar más a los equipos, y muchas veces no es mala fe, sino muchas veces es desconocimiento. Es decir, el equipo de marketing de cartera lanza unas comunicaciones a clientes y no etiqueta las comunicaciones no por maldad, sino porque no lo sabe o no lo entiende. Entonces, en esos casos, muchas veces, incluso también lo que ocurre con los hilos, es intentar ofrecerles de, oye, mira, les cuentas no el beneficio que tiene para nosotros el etiquetado, sino el que puede tener para ellos. Por decir, oye, de este email que estás lanzando, tú puedes creer que no funciona, que no tienes el retorno, porque no te ha funcionado la comunicación, cuando en realidad la página está caída. Y eso solamente lo podemos saber si lo tuvieras etiquetado. Tú eso no lo vas a ver. Tú vas a ver en el sistema tu retorno, verás ninguna alta, pero lo que no has visto es el paso intermedio. Y eso paulatinamente va funcionando. Es lento, es un proceso de sentarse con gente, estar teniendo reuniones, pero es el día a día. Yo creo que eso que comentáis es súper fundamental y nosotros, por ejemplo, sí que lo hemos vivido porque nosotros ayudamos a implementar proyectos, ¿no?, de datos y en los proyectos de datos una cosa que ocurre es que se necesitan de muchos departamentos que trabajen, aunque hay un departamento que lidera el proyecto, sí que se necesitan de muchos departamentos que trabajen, ¿no?, que arrimen el hombro. Y yo creo que la clave fundamental, lo que hemos visto en nuestra experiencia, es hacer partícipes al resto de departamentos, hacerle suyo el proyecto, para que todos rememos, ¿no?, en esa dirección. ¿Cuáles son los beneficios en esas distintas áreas, ¿no?, como habéis comentado anteriormente? Si pasamos a la siguiente pregunta, bueno, básicamente es, desde vuestra experiencia, en el consumer journey de vuestros clientes o de potenciales clientes, ¿en qué fases son aquellas en las que estáis poniendo mucho mayor foco en las estrategias de datos? En nuestro caso, claramente en la parte de retención y frecuencia. Yo creo que tradicionalmente en los últimos años nos hemos enfocado en general los e-commerce en captación, y es algo que hemos optimizado bastante bien, pero el gran reto, dada la fragmentación que hay ahora mismo en el mercado, es retener a esos usuarios, a esos compradores, retenerles y que generen más frecuencia. Y en eso es en lo que estamos trabajando, que yo desde mi punto de vista es mucho más complejo, ¿no? Al final captar un usuario puede ser más sencillo, pero necesitas que ese usuario te sea fiel, que repita y que tenga una buena experiencia y que genere frecuencia. Luego lo veremos, vamos a hablar de KPIs de nuevo, pero al final un poco ver no solo el coste de adquisición pura, sino quizá es más óptimo captar a alguien que te cueste más caro, pero que a lo largo de su vida vaya a generar más. Entonces, al final hay que tener un balance, ¿no? Tener claras de nuevo las estrategias, pensar un poquito más a futuro e invertir más en lo que es la retención y la vida, el Customer Life Journey de ese usuario, no solo en la pura captación. Entonces, en nuestro caso, retención y frecuencia, señora. En el caso de Orange, lo que decía, por la organización que tenemos en la ciudad digital, que estamos organizados según un ciclo de vida del cliente, es que el peso está puesto, yo creo que por igual, tanto en captación y en retención y en muchos más puntos. Es decir, no hay de repente, estamos enfocados solamente en captación y no hacemos nada para retener a los clientes. Ambas estrategias viven a la vez, porque son equipos distintos, con distintos momentos y de esa manera lo gestionan. En nuestro caso, como tenemos distintas marcas dentro del grupo de Aboris, pues por ejemplo en el caso de la marca Mucho Viaje, que es la última que ha llegado al grupo, estamos trabajando en el tema de la fidelización y de un poco la conversión. Y en el caso de Iberojet, que es una marca más nueva que lanzamos hace 2 años, pues estamos en una fase más inicial, ¿no?, de conocimiento, de descubrimiento. Entonces un poco depende de la marca de la que hablemos, pues estamos trabajando en distintas. Si pasamos a la siguiente pregunta, lo que nos gustaría es que compartieseis con nosotros si nos podéis dar un ejemplo de utilización de datos masivos o no masivos. O sea, y ahí yo coincido un poco con Juanca y con mucha gente cuando hablamos de Big Data. Yo suelo utilizar Big Data o Small Data. No me gusta solamente centrarnos en la parte de Big Data porque muchas veces eso se asocia a algo que es un poco inalcanzable o solo para algunas empresas, cuando desde nuestra organización creemos que
cuando utilizas los datos que tienes a disposición, puedes empezar con un proyecto pequeño, pero lo importante es que con lo que tengas puedes sacar el máximo provecho, ¿no? Sea poco o mucho, pero lo que realmente tengas, ¿no? Entonces, si nos podéis compartir alguna experiencia de uso de datos en cualquier ámbito, ¿no? Big Data o Small Data. Yo creo que en nuestro caso, un poco hilado con lo que decíamos antes de la prioridad ahora mismo, es desarrollar un programa de CRM realmente basado en la retención del usuario. Nosotros tradicionalmente hemos trabajado con dos variables fundamentales, la frecuencia de compra y el gasto de compra. Y en función de estas variables, frecuente y frecuente, high spender, low spender, o sea, gasta mucho, gasta poco, generábamos los programas de CRM. Esto se queda muy corto porque al final tenemos que ponerle más inteligencia y más data a todos estos perfiles, ¿no? Crear segmentaciones de compradores y crear microclusters con muchos más variables. Categoría de compra, nivel medio de compra, oportunidades en otros segmentos, es decir, si ha comprado este producto, oportunidades de que compre otros similares, que otros perfiles similares han creado. Entonces, ese es nuestro proyecto en el que estamos trabajando ahora, en utilizar los datos para meter más inteligencia a los programas de CRM para generar más retención y más frecuencia. Bueno, en nuestro caso, un pequeño ejemplo, lo tenemos en nuestra red de agencias de Travelbrand. Tenemos los escaparates digitales, que no sé si habéis pasado por delante de alguna de las agencias, que son unas pantallas. Son escaparates inteligentes que reconocen, es decir, si estamos delante, si el usuario que está detrás de la pantalla es un hombre o es una mujer, se le personalizan los anuncios en base un poco a la edad. Entonces, un poco lo que intentamos es mostrarle el contenido o el tipo de viaje que podría interesarle según un dato. Yo tendría dos tipos de ejemplos de uso de datos masivos y no masivos. De no masivos, por ejemplo, podemos hablar simplemente haber mejorado el data layer que tenemos en nuestra área privada para identificar mejor el perfil del cliente que está entrando. Nos permite que en las siguientes interacciones que tenga con nosotros podemos derivarle a distintas landings o a distintos puntos del teléfono. Para no mostrar un teléfono único y evitar la mala experiencia que tenemos todos cuando vamos a una telco, que me ponen con un teléfono, yo soy un autónomo y me tienen que derivar a otro teléfono. Simplemente eso es un caso, creo que bastante sencillo, de dato no masivo, que tiene un impacto en experiencia de usuario y en coste de negocio evidente. Y otro es los modelos que nos proporciona el equipo de Big Data. Nos proporciona una serie de modelos que nosotros asumimos a nuestra plataforma y que nos permite retener a los usuarios en base a ofertas y hacer personalización web. Pues empezamos a la siguiente pregunta, haciendo un poco de introducción, ¿no? Uno de los grandes retos con los que nos enfrentamos las empresas data-driven, y aquí nos incluimos nosotros, ¿no? Es el poder conseguir tangibilizar lo que parece intangible, ¿no? Y esto va muy de la mano de pues, lo que hablaba antes de Verónica, ¿no? De cómo acompañar una estrategia de datos con una estrategia de medición, o de hecho lo que nos comentaba Tristan, ¿no? Esas opciones. En este sentido, ¿qué tipo de objetivos son los que creéis o son los que os estáis marcando, ya sean cuantitativos o cualitativos a corto plazo? Si es que deberían de ser a corto plazo, ¿no? Esto también tiene truquis. Y luego, ¿qué tipo de KPIs son los que estáis usando desde vuestras experiencias, ¿no? Para ilustrarnos un poco y también un poco, como hablaba antes Verónica, ¿no? Debemos pasar, ¿no? Del CTR, el CPE, el CPA a los insights. Empezando por el tema de los objetivos corto, medio, largo plazo. Desde luego, a corto plazo es súper peligroso. Y lo digo yo, que somos un marketplace, e-commerce, que tenemos datos de venta al minuto, que eso es súper peligroso en realidad. O sea, caemos en la tentación al final de tomar decisiones basadas en resultados que vemos al minuto. Y yo creo que esto es un tema muy español, ¿no? Nos ponemos nerviosos enseguida y decimos, no, esto no funciona, vamos a cambiarlo. Oye, espera, ¿no? Como vamos a darle un poco de margen, yo creo que los datos, lo bueno es que puedes ir optimizando. En eso sí es el corto plazo bueno, para ir optimizando y ir viendo que funciona y que no. Pero somos demasiado cortoplacistas. Yo de verdad creo que tenemos que marcarnos resultados o objetivos a medio y largo plazo, sobre todo porque eso al final es lo que marca tener un negocio más saludable. De nuevo, las decisiones a corto yo creo que nunca son buenas. Y en KPIs, yo recuerdo cuando yo empecé de nuevo en esta empresa y teníamos una acción de marketing, una campaña, un incentivo y decíamos, hemos conseguido este número de ventas. Y nos preguntaban, ¿cuánto ha sido incremental? Decíamos, ¿cómo que cuánto incremental?
Pues en realidad ese es nuestro KPI, al final, medir las acciones o cuánto de esa acción es incremental versus cuánto hubiéramos hecho si no la hubiéramos realizado. Entonces, al final nosotros intentamos medir todo eso en incrementalidad, es decir, ventas incrementales. Lo que decíamos de la adquisición, ¿no? Un usuario, ser capaces de medir el customer value, no solo la compra inicial que haces y cuánto genera la incrementalidad de ese usuario en su vida útil, en el tiempo que esté con nosotros, tanto en adquisición como en retención, como en usuarios activos, como en ventas. Yo creo que a nosotros nos pasa por eso, en métricas que de verdad generen incrementalidad. Pues es que estoy 100% de acuerdo con Maite. La verdad es que debe estar en el año español, pero son muy impacientes, queremos resultados ya y, por ejemplo, en nuestro caso, en el mundo del viaje, no es una decisión que la tomes de un día para otro. O sea, uno cuando va a reservar, sobre todo, por ejemplo, en alguna de nuestra marca Iberojet, por ejemplo, que son viajes de larga distancia, tú no te vas al Caribe y lo compras hoy y te vas mañana. Tú es una decisión que vas meditando, que te vas informando, decides a ver a qué destino vas a ir, si apuntan a la Riviera Maya, si vas a ir. Entonces creo que realmente los objetivos tienen que ser a medio y largo plazo. Tenemos que tener muy claros pues dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Evidentemente los KPIs son importantes, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es mejorar. Y eso es lo que va a hacer que nuestra estrategia salga adelante y sea más saludable, ¿no? Al final, si tú empiezas a ver que tienes, pues sí, estoy comprando tráfico y me están llegando de buenísima calidad, pero a lo mejor esto es pan para hoy, hambre para mañana, tienes que trabajar todas las etapas del funnel, entonces sería un poco cortoplacista, ¿no? En nuestro caso, claro, cuando pensamos en KPIs en nuestras audiencias, lo fundamental es de todos los clientes que tú estás viendo online, ¿a cuántos eres capaz de ligar a un identificador de CRM? Es decir, cuando yo me estoy planteando la estrategia, no te dejo algo ya más táctico, ¿qué haces? Para mí lo fundamental es, vale, yo consigo identificar a X clientes en la aplicación móvil y en el área privada, pero luego tengo clientes que me vienen por otros canales que nosotros generamos, pues ya sea de emailing, de SMS, que no sé identificar todavía quién es. Y mi objetivo es, que es un porcentaje muy grande de tráfico, es conseguir tener ese identificador de CRM en estas comunicaciones para aumentar el cookie reach. Y con eso ya luego puedo bajarme a otras estrategias y a otras cosas más importantes. Pero a nivel estratégico, la prioridad es identificar al número mayor posible de clientes ligado a su identificador de CRM dentro de la compañía. Nuestra siguiente pregunta va un poco de mitos, ¿no? Que en este sector los hay y hay muchos, ¿no? Según vuestra experiencia, ¿nos podéis compartir algún mito que hayáis podido romper, ¿no? Durante, pues, qué sé yo, algún proyecto que os hayáis embarcado? Yo te diría, en nuestro caso, en algunos departamentos, ¿no? Infravalorar los datos, infravalorar en el sentido de la eficacia de la personalización en nuestro caso, lo que comentaba al principio, ¿no? Sobre todo pensando en temas de ventas, de los equipos, etcétera, ¿no? Que al final tienen su inventario, sus vendedores que quieren empujar y probablemente en muchos casos tienen razón porque tienen inventario que es muy bueno, inventario me refiero a productos mejores del mercado, etcétera, pero al final, es decir, los números hablan por sí solos. Pues hay que demostrar que la personalización funciona mejor que el querer empujar determinados productos para todo el mundo, aunque ciertamente sean productos maravillosos que tengan muy buen precio, etcétera, ¿no? Pero al final la relevancia juega un papel muy importante y eso yo creo que lo podemos demostrar con los datos y haciendo A/B test, mostrando cuál funciona mejor. También creo que hay que dejar cierto margen para la inspiración, ¿no? En cuanto a dirección de inventario, etcétera. Pero creo que ese es uno de los grandes mitos que hemos roto, el valor de la personalización. Yo diría en nuestro caso el tema de la importancia de medir, ¿no? De la analítica, de evangelizar a todos los departamentos relacionados con los... Es que soy muy pesada, pero yo he sufrido mucho. O sea, es algo que nos lo estén pidiendo desde IT, porque ya proactivamente ellos se dan cuenta de lo importante que es medir y ya no como al revés, que les ibas persiguiendo, porque es tan sensible y tan delicado que ya sabes que en el momento en que se cambia algo dejas de medir y dejas de poder tener visibilidad. Entonces es un poco el mito que al menos hemos medio conseguido solucionar. Más que un mito, yo creo que esto es una experiencia que tenemos todos. Es
cuando interactúas con unas personas del negocio y tienes que la herramienta A no funciona. Y claro, te pones a indagar y dices, vale, es que la herramienta no está implementada, o no se ha configurado, o no hace lo que tú quieres que haga. Entonces eso es uno de los mitos de intentar un poco también de evangelizar que las herramientas por sí solas no hacen magia, que tienes que darles cariño, que tienes que implementarlas, que tú también tienes que entender para qué sirven y para qué no sirven. Yo creo que es súper importante la parte de los mitos, ¿no? Porque hay un mito muy propagado de que muchas veces hemos escuchado a gente decir, yo he usado los datos y los datos no funcionan, ¿no? El punto está un poco en la línea de lo que comentas tú, Óscar, de ¿qué datos? ¿Cómo están los datos? ¿Cómo se han utilizado los datos? ¿No? Porque yo creo que ahí está la clave. O sea, datos los hay y hay muchos, ¿no? El punto está en cuál es la selección que se ha hecho, el análisis previo, cuál es la resencia, desde hace cuánto son esos datos. Eso es súper importante y fundamental para poder plantear una estrategia, ¿no?, de datos para luego tener realmente éxito, ¿no? Y poder luego decir, pues sí, los datos funcionan o no funcionan, ¿no? Siguiendo la línea de los mitos, nos gustaría saber si creéis que justo toda esta estrategia de datos, Big Data, está generando empleo, destruyéndolo, o haciendo que evolucione, un poco como lo que comentaba antes Jesús en su intervención sobre el creatífico, ¿no? Si realmente, por ejemplo, en el caso nuestro, creo que voy a inventarme uno, ¿no? El negotífico. Nosotros somos todos de negocio, pero hemos tenido que evolucionar un poco hacia el área de, yo no sé si tanto a científico, pero sí a ingeniería de datos, data scientist, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo percibís en vuestras organizaciones? Pues mira, yo tengo dos ejemplos claros. Bueno, en nuestro caso, claramente, somos una empresa digital, data-driven, o sea, es decir, los que genera 12.000 empleos en el mundo. Estos empleos no existían hace 30 años, porque esta metodología, esta empresa no existía como tal. Pero por poner un ejemplo más concreto, nosotros tenemos la figura del merchandiser, en lo que llamamos el departamento de trading. Esta gente es los que cogen el inventario, lo curan y es lo que muestran, ¿no?, en nuestro escaparate virtual, que son las homepages, que son nuestros placements que tenemos visibles. Esto se puede equiparar a un escaparatista de las tiendas tradicionales físicas. Obviamente es un puesto que ha evolucionado y bueno, siguen existiendo los escaparatistas, pues la gente que muestra el inventario, los productos más atractivos. Pues en nuestro caso son merchandisers que cogen todo el inventario y gracias a la tecnología además muestran cosas más relevantes para cada uno de los usuarios que vienen a nuestra tienda, a nuestro marketplace. Eso es un claro ejemplo de evolución de puestos. Y luego, en segundo lugar, como de nuevo marketplace, cuyos principales clientes desde el lado más de B2B son las pequeñas y medianas empresas, nosotros damos oportunidades a esas pequeñas y medianas empresas a que empiecen a vender online. Les ayudamos a crecer para aquellos que no venden y para aquellos que venden les ayudamos a la internalización, a que vendan fuera de España. Con lo cual, no es que se destruyan, es que se ayuda a las pequeñas empresas a crecer gracias a los datos y gracias a digital. Yo creo que es un tema muy complicado. Es decir, desde la perspectiva mía como trabajador, pues sí parece que se está generando más empleo. Pero luego te vas a los datos que te dan para las organizaciones, que decía por ejemplo el foro de Davos hace 2 años, y es que en Europa en el 2020, hasta el 2020, se iban a destruir 7 millones de empleos por tecnología y solamente se iban a crear 5 millones de empleos, los cuales muy cualificados. ¿Qué quiere decir eso? Sí se está generando empleo y es verdad que hablar de cómo va a ser el futuro es muy complicado porque uno habla siempre proyectando los miedos o necesidades que tienen en el presente. Pero da la sensación de que hay gente que se está quedando atrás, que hay una nueva clase social que suele ser el precariado, es decir, que está en una situación que vive de manera muy precaria, viviendo las personas del gig economy, y da la sensación de que está siendo desigual. Que no sé yo cuál es la solución, pero no tengo claro. Yo creo que ante ese reto, creo que ahí, para mostrar, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no?, que es verdad que de alguna manera hay trabajos que se dejan de hacer, porque obviamente pues tiene tecnología que sustituye, se crean esos nuevos puestos y que están tan demandados, pero también es verdad que hace que nos plantea un reto, ¿no? Lo que hablaba antes también Verónica en su intervención y lo que estamos comentando aquí. Hay un reto en que tenemos que evolucionar. Obviamente no, si nos quedamos como estamos, pues
probablemente nos quedemos fuera, ¿no? Del mercado. Aquí todos los que estamos aquí presentes tenemos un reto por delante hacia esa evolución, hacia ese nuevo mercado y ese nuevo abanico de posibilidades que se nos ofrece. Y sobre todo porque yo creo que es súper importante, al final la inteligencia humana siempre se va a necesitar para ponerse sentido a los datos, ¿no? Que es lo que decíamos antes, el dato por sí solo no funciona, necesitas a alguien que lo gestione y que sepa, que saque los insights de ahí. Eso es. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Y bueno, cualquier convención que se precie de datos no puede faltar la parte legal, porque va muy vinculada, ¿no? El viernes pasado justamente se ha publicado la nueva guía de cookies de la Agencia de Protección de Datos, con lo cual no vamos a hablar de ella porque todavía están los departamentos legales todavía analizando cuáles son los cambios que implican, ¿no? Pero sí podemos hablar de GDPR, que ninguno de nosotros probablemente antes de esto estuviéramos tan relacionados con la parte legal, y a partir de ahí todos nos hemos puesto la pila en términos legales de privacidad, lo cual, bueno, ahora me diréis vosotros cómo se ha afectado, pero yo creo que en términos positivos, ¿no? Y básicamente lo que queremos entender un poco es cómo se ha afectado